Bien. Entonces, ¿por qué son necesarias las lipoproteínas plasmáticas? La explicación a eh, la necesidad que tiene el organismo de eh, tener este tipo de estructuras se debe fundamentalmente a que los lípidos, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol y los ésteres de colesterol, y además los fosfolípidos, que son componentes importantes de las lipoproteínas, obviamente ustedes saben, son insolubles en agua. Entonces, para poder llevar estos compuestos químicos de un tejido a otro, a través de el plasma, o también la linfa, como van a ver, se necesita la evolución diseñó este sistema que recibe el nombre de lipoproteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué son las lipoproteínas plasmáticas? Las lipoproteínas plasmáticas, tal como dice acá en esta diapositiva, son complejos macromoleculares que están formados por proteínas específicas unidas a diferentes combinaciones de fosfolípidos, colesterol, ésteres de colesterol y también triacilglicéridos. Entonces, en buenas cuentas, son sistemas de transporte de estos lípidos. Las proteínas que constituyen las lipoproteínas, y esto es una cuestión se los menciono por una cosa de nomenclatura, en su forma libre, reciben el nombre de apoproteínas. ¿Por qué? Bueno, en general, cualquier proteína libre de cofactores recibe el nombre de apoproteína. En esta materia, o en el estudio de esta materia, desde el momento que se descubrieron, los investigadores le dieron el nombre o usaron el nombre tradicional químico, que es apoproteína. Ahora, cuando nosotros hablemos de apoproteína, estamos hablando simplemente de las proteínas que conforman las lipoproteínas, así que no se hagan mayor problema. Estamos respetando simplemente la nomenclatura química de proteína. Ahora, las llamadas apoproteínas, entonces, se combinan con lípidos en diferentes proporciones para formar varias clases de complejos que son particulados y esféricos. Estas distintas combinaciones de proteínas y lípidos originan las llamadas lipoproteínas que tienen distinta densidad. Cuando se descubrieron, se caracterizaron básicamente por su densidad. Esto significa, no es que realmente le tiraran un densitómetro al plasma y empezaran a medir la densidad de las lipoproteínas. Hay algunas metodologías, como la centrifugación, que permite diferenciar las lipoproteínas por densidad. Entonces, cuando se iniciaron o se descubrieron los protocolos para separarlas, se utilizó como criterio de separación la densidad. Una cuestión que ha sido muy útil, por lo menos en la visualización de las lipoproteínas en la microscopía electrónica. ¿Cómo se organizan cómo se estructuran los lípidos dentro de estas lipoproteínas? Los que son más hidrofóbicos, como por ejemplo los triacilglicéridos y el colesterol esterificado, ustedes lo van a encontrar hacia el centro de estas partículas, y en general las proteínas o las cadenas laterales de las proteínas que conforman estas estructuras están normalmente hacia el exterior. Ahora hay
muchas de las proteínas que son importantes en el funcionamiento de las lipoproteínas son lipoproteínas de membrana. Ahora, una cuestión con respecto a eh, cómo se organizan las membranas. Las membranas biológicas, ustedes las conocen, normalmente las células son bicapas, ¿no es cierto? Aquí en las lipoproteínas son monocapas y están formadas fundamentalmente por fosfolípidos. Además, asociados a estos fosfolípidos de membrana, como les voy a mostrar a continuación, ustedes pueden encontrar colesterol no esterificado. El, Estas cubiertas de fosfolípidos son monocapas, a diferencia de las bicapas lipídicas que ustedes encuentran asociadas a las células. Repito, las lipoproteínas tienen monocapas de fosfolípidos, no bicapas, como ustedes normalmente conocen. Ahora, según la clasificación que se les ha dado a estas lipoproteínas, se dividen en 4 llamadas lipoproteínas madres, que son las principales. Algunas de estas tienen variantes y subvariantes, pero a menos que sea relevante para la materia, en algunos momentos yo les voy a hablar de las subvariantes. Pero en general, las lipoproteínas que tienen importancia funcional, las llamadas lipoproteínas madres, que son las primeras que se descubrieron también, se clasifican en kilomicrones, que ustedes ya conocen de las clases anteriores, las VLDL o Very Low Density Lipoprotein, las HDL, las High Density Lipoprotein, y las LDL o Low Density Lipoprotein. Como les dije anteriormente, un factor que diferenció las distintas lipoproteínas era su densidad. Densidad medida por metodologías asociadas a la centrifugación. Muy probablemente ustedes van a tener en sus clases, en sus cursos más avanzados, cursos de metodología donde van a analizar la centrifugación, porque es una técnica muy importante para separar componentes celulares. No se utilizan, no sé si alguno de ustedes ha visto una centrífuga en el laboratorio, pero no se usan esas chiquititas que uno usa para, por ejemplo, separar algunos precipitados en tubos Eppendorf de sobrenadantes. Se utilizan unas centrífugas, unas ultracentrífugas que son bastante sofisticadas y son muy, muy caras. Bueno, la densidad, aquí está especificada en esta tabla la densidad de las distintas lipoproteínas, la composición en tanto por ciento peso-peso de proteínas, fosfolípidos, colesterol libre, colesterol esterificado y triacilglicéridos. En la clase de metabolismo de colesterol, yo les insistí en el colesterol esterificado, que es un poco más apolar que el colesterol libre. Una cuestión importante es que en las células y también en las lipoproteínas, el colesterol libre, ustedes lo van a encontrar asociado a las membranas que recubren las lipoproteínas, las membranas fosfolipídicas, mientras que los ésteres de colesterol y los triacilglicéridos porque son muy hidrofóbicos, los van a encontrar hacia el centro de estas lipoproteínas. Antes de seguir, como lo vamos a volver a ver, pero es importante que ya se vayan acostumbrando a la composición, porque esto se los vamos a preguntar, y esto es súper relevante.
Los kilomicrones transportan fundamentalmente triacilglicéridos. Y fíjense que la composición de los triacilglicéridos es muy alta, 85%. Las VLDL, o Very Low Density Lipoprotein, también tienen como componente principal triacilglicéridos, aproximadamente el 50%. Ambas lipoproteínas, los kilomicrones y los VLDL, son súper importantes en el transporte de triacilglicéridos. Sin embargo, poseen colesterol libre y colesterol esterificado, pero en mucha menor proporción que los triacilglicéridos. Así que se consideran básicamente como transportadores de triacilglicéridos. Las otras dos lipoproteínas que tienen importancia en esta clase son las LDL, las Low Density Lipoprotein, y las HDL, las High Density Lipoproteins. Ambas dos son importantes en el transporte de colesterol y su composición está enriquecida en este lípido, tanto en colesterol libre como fundamentalmente en los llamados ésteres de colesterol. Eso significa que las dos últimas se consideran fundamentalmente transportadores de colesterol. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? ¿Profe? Dime. El LDL, el que se considera como el colesterol malo, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, ya voy a hablar de eso. Hacia el final de esta clase. Sí, el LDL, por ciertas razones, se considera que es el que transporta el colesterol malo. Ya, pero vamos por parte. Bien, aquí les muestro en esta diapositiva las llamadas, unas microfotografías de microscopía electrónica que muestra las distintas lipoproteínas madres, los kilomicrones, los VLDL, las LDL y las HDL. Las HDL son de las más pequeñitas, si ustedes las miran. El grado de aumento en esta diapositiva para las VLDL, LDL y HDL es el mismo. Así que se puede decir con bastante seguridad de que las HDL son en general pequeñitas, lo mismo que las LDL. Bueno, hablemos entonces ya más específicamente de la función de las lipoproteínas. Bien, en estas clases, en la primera clase, ustedes vieron que el colesterol de la dieta va al intestino, donde es básicamente, perdón, los lípidos de la dieta, dije colesterol parece, bueno, me retracto. Los triacilglicéridos de la dieta, cuando ingresan al tubo digestivo, específicamente al intestino, sufren degradación por acción de lipasa, por ejemplo, la lipasa pancreática, lo que hace que se degraden finalmente a ácidos grasos libres y glicerol, aunque la mayor parte de los triacilglicéridos, por lo menos a nivel del intestino delgado, se absorben como monoacilglicéridos, pero también como ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres o monoacilglicéridos, cuando ingresan a esa capa de células que forman el intestino, básicamente los enterocitos, se vuelven a esterificar, formando triacilglicéridos. Y los triacilglicéridos son transportados en forma de kilomicrones a los tejidos extrahepáticos.
como son llevados directamente al sistema linfático, bypassean el hígado y van directamente a los tejidos extrahepáticos como lipoproteínas transportadoras de fundamentalmente de triacilglicéridos, pero algo de colesterol tienen, poco pero algo tienen. Las VLDL, a diferencia de los kilomicrones, también transportan fundamentalmente triacilglicéridos, pero como vamos a ver ahora, se sintetizan en el hígado. Recuerden que el hígado es un centro importante de síntesis de triacilglicéridos. Los ácidos grasos sintetizados en el hígado forman triacilglicéridos, los cuales son exportados asociados a VLDLs. Ahora, las VLDL llevan su carga de fundamentalmente triacilglicéridos y algo de colesterol por el plasma. Ahora, durante su viaje en el plasma, las VLDL sufren una transformación. Ya vamos a hablar más en detalle de esta transformación. Modifican su composición y generan las llamadas VLDL remanentes, que son un subtipo de VLDL que reciben el nombre de IDL por intermedias. Son partículas de densidad intermedia. El término IDL o VLDL remanentes son, para nuestro caso, sinónimos. Ahora, estas VLDL remanentes o IDL, al sufrir una nueva modificación, se transforman en LDL, que llevan colesterol a los tejidos extrahepáticos. También lo pueden llevar al hígado, lo pueden devolver al hígado, pero fundamentalmente lo hacen con los tejidos extrahepáticos. Ya vamos a ver la génesis de estas, por qué o cómo ocurre esta transformación, que es súper importante. Bien, antes de entrar en materia propiamente tal, hablemos de las proteínas o apoproteínas que forman parte de las lipoproteínas. Estas apoproteínas, que son varias, en realidad hay más apoproteínas que las que aparecen en esta tabla, que aparecen en las fundamentales. Estas apoproteínas que son muy importantes para la funcionalidad de las lipoproteínas y se encuentran asociadas a las lipoproteínas. Normalmente las pueden encontrar asociadas a la membrana, a la monocapa de fosfolípidos. Y algunas de ellas son inclusive proteínas conocidas como proteínas de transmembrana. Así que prácticamente las mismas cosas que ustedes encuentran asociadas a las membranas celulares las van a encontrar asociadas a las membranas de las lipoproteínas. La diferencia, como dije anteriormente, es que en las membranas celulares ustedes van a encontrar dicapas. Aquí van a encontrar solo monocapas de lípidos. Bien, hablemos de las más importantes. Yo no les voy a pedir que se aprendan todas de memoria. Sin embargo, hay algunas que van a tener que recordar, porque son importantes para su funcionalidad. La primera importante es la ApoA1, que en algunas diapositivas de la clase aparece simplemente como ApoA. Se los digo porque hay varios tipos de ApoA, pero de la que vamos a hablar en esta clase es de la ApoA1 fundamentalmente. Y la ApoA1 está asociada a las HDL. También la van a encontrar asociada a otras lipoproteínas, pero su asociación con las HDL es muy, muy, muy importante. La ApoA1, ya vamos a hablar de manera específica, permite la funcionalidad de las HDL en su función de transporte. Después está la ApoB100. La ApoB100 es una proteína que ustedes la van a encontrar fundamentalmente en VLDLs, LDLs y también en las IDL o VLDLs remanentes. La ApoB100 es una proteína muy importante porque reconoce
unos receptores que son extremadamente ubicuos, se encuentran en todas las células en nuestro organismo, llamados receptores de LDL, o receptores parecidos a receptores de LDL. En inglés es like LDL. Esto es simplemente para mencionarles de que el receptor de LDL no es el único. Hay unas variantes que reciben el nombre de, en español, de receptores parecidos a los de LDL. Ahora, se llaman receptores de LDL porque se descubrieron primeramente u originalmente en las LDL, pero son importantes, perdón, se descubrieron, sí, asociados a las LDL, la ApoB100. La ApoB100 se une a estos receptores de LDL, y repito, se llaman fundamentalmente receptores de LDL porque cuando se descubrieron permitían el reconocimiento de las LDL. Sin embargo, la ApoB100 ustedes la van a encontrar no solo en la LDL, la van a encontrar por ejemplo, asociadas a las VLDL. Así que para evitar confusión, la ApoB100 es la proteína que está en la superficie de estas lipoproteínas que permite el reconocimiento de estos receptores de LDL o like LDL receptor, que se encuentran asociadas o que se encuentran prácticamente en todas las células de nuestro organismo. Tenemos la llamada ApoC2, que es muy importante para entender la funcionalidad de kilomicrones y de LDL. Algo de ellas también se encuentran en las HDL. Sin embargo, en estas clases las vamos a estudiar fundamentalmente en su rol que cumplen asociadas a kilomicrones y VLDL, porque activan a la llamada lipoproteína lipasa. Ya vamos a hablar de esto en detalle. Y finalmente la ApoE. La ApoE es otra proteína que es importante en el reconocimiento de los llamados receptores de LDL o like LDL receptor. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Parece que no. Sigamos adelante. Bien, hablemos de los kilomicrones. Esta es la estructura típica de un kilomicrón. Fíjense que en el exterior tiene la cubierta fosfolipídica. Recuerden que los fosfolípidos son unos lípidos que tienen una cabecita polar y una cola apolar. Asociado a esta cubierta, de fosfolípidos, van a encontrar algunas moléculas de colesterol libre. Colesterol libre. Lo mismo que pasa, o lo mismo que ustedes encuentran en las membranas plasmáticas, por ejemplo. Hay algunas proteínas, las llamadas apoproteínas, como por ejemplo la ApoC2 y la ApoB48, cuya función se conoce un poco menos. Ni siquiera les he hablado de la ApoB48 hasta ahora. Pero lo importante en toda esta historia va a ser la ApoC2, junto con otras apoproteínas, una más que les voy a mostrar en otra diapositiva. Ya les dije, transportan fundamentalmente triacilglicéridos de la dieta a los tejidos extrahepáticos. Eso significa que son los triacilglicéridos que se forman en los enterocitos del intestino y que fundamentalmente llevan los ácidos grasos que vienen de la dieta. También tienen algo de colesterol, pero fundamentalmente transportan triacilglicéridos. Y estos triacilglicéridos ustedes los van a encontrar hacia el centro
de la lipoproteína. Ya les había mencionado esto. Contienen la apoproteína C2, que es muy importante para el reconocimiento de la lipoproteína lipasa. Además, cuando la ApoC2 se une a la lipoproteína lipasa, la activa. En este sentido, actúa como un cofactor enzimático. Ustedes deben recordar que la lipoproteína lipasa, ustedes la van a encontrar presente en capilares de tejidos como músculo, también corazón, tejido adiposo, y tejido adiposo que permite la lipoproteína lipasa, la hidrólisis de los triacilglicéridos para que los ácidos grasos puedan entrar a los tejidos. Además, la ApoC2 es, en este sentido, como activa a la lipoproteína lipasa, se considera también un cofactor de esta lipoproteína. Los kilomicrones, bueno, los kilomicrones algo de colesterol tienen. Tienen colesterol libre asociado a las membranas, a la parte externa de la cubierta fosfolipídica, pero también tienen algo de colesterol esterificado hacia el centro. Eso significa que algo de colesterol esterificado también transportan, pero muy poco. Cuando los triacilglicéridos, después vamos a volver a insistir en esto, se van liberando de los kilomicrones porque ingresan en forma de ácidos grasos a los tejidos, los kilomicrones empiezan a perder su carga de triacilglicéridos. Y cuando han perdido la mayor parte de los triacilglicéridos, lo que queda recibe el nombre de kilomicrón remanente. Y en el kilomicrón remanente ustedes van a encontrar fundamentalmente el colesterol que quedó, colesterol que puede estar libre o también esterificado. Los kilomicrones remanentes van a ser endocitados por el hígado, entregándole a este tejido, a este órgano, su carga de colesterol, tanto libre como esterificado. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque esto no es fácil, y yo sé que no es fácil, así que por favor, si les queda alguna duda, aprovechen de preguntar. ¿Alguna duda? Ya. Después tenemos las VLDL, que es la otra lipoproteína madre encargada de transportar triacilglicéridos fundamentalmente, pero esta vez desde el hígado, porque los VLDL se sintetizan a nivel hepático. Tienen una cubierta de fosfolípido asociado a este fosfolípido con sus cabezas polares y su colita hidrofóbica. Van a encontrar colesterol libre, que aquí se muestra, se representa de esta manera, y hacia el interior van a encontrar los triacilglicéridos y también van a encontrar colesterol no esterificado, en mayor proporción que los kilomicrones, porque las VLDL tienen una mayor proporción de colesterol libre y esterificado, aunque todavía transportan fundamentalmente triacilglicéridos a los tejidos extrahepáticos. Estos se forman en el hígado con su carga de triacilglicéridos y colesterol sintetizados en este órgano. Por lo tanto, transportan triacilglicéridos y colesterol endógeno. Los kilomicrones transportan triacilglicéridos y colesterol llamado exógeno. ¿Por qué? Porque viene de la dieta. Eso les tiene que quedar claro. Entonces, se encargan de transportar estos triacilglicéridos sintetizados en el hígado y también algo de colesterol sintetizado en el hígado a los tejidos extrahepáticos, como por ejemplo tejido muscular,
tejido adiposo, como ejemplo, a quienes entregan su carga de triacilglicéridos como ácidos grasos libres. Entonces, para que los ácidos grasos que están esterificados en triacilglicéridos puedan entrar a los tejidos, tienen que ser los triacilglicéridos hidrolizados por la lipoproteína lipasa, que se encuentra asociada a la pared interna de los, fundamentalmente de los capilares sanguíneos que rodean o que están embebidos dentro de estos tejidos. Bueno, estos también poseen ApoC2, que se encarga de interactuar con la lipoproteína lipasa. Aquí se muestra una VLDL que, además de ApoC2, de hecho la ApoC2 creo que no aparece acá, porque en realidad la incorpora después, ya voy a hablar de eso. Perdón, las VLDL se sintetizan con la ApoC2, a diferencia de los kilomicrones. Las VLDL también contienen esta ApoB100, y la ApoB100 reconoce a los receptores del LDL. Esa es la función más importante que tiene la apoproteína B100. Repito, reconoce a los receptores de LDL. Ya, entonces, como resumen de lo que acabamos de ver, tanto en los enterocitos como en los hepatocitos ocurren procesos similares. Sin embargo, hay algunas diferencias que vamos a destacar. Los triacilglicéridos, recuerden que los ácidos grasos que son absorbidos a nivel intestinal se reesterifican en los enterocitos. Se reesterifican y se asocian al retículo endoplásmico liso. Entonces, asociado al retículo endoplásmico liso, ustedes van a encontrar triacilglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Estos son importantes para formar los kilomicrones a nivel del enterocito. Y los van a encontrar asociados a micelas, obviamente en estos órganos. Hay todo un sistema transportador que va desde el retículo endoplásmico liso, que incluye al Golgi y después a las vesículas de secreción. El retículo endoplásmico rugoso, que es donde ocurre la síntesis de proteínas porque está asociado a los ribosomas, esta estructura sintetiza varias apoproteínas que son súper importantes. Aquí se muestran algunas, la A1, la A2, la A4 y la B48. Entonces, el enterocito lo que hace es sintetizar el kilomicrón, y este kilomicrón ahora es exportado por el sistema linfático, que a través del conducto torácico lleva los kilomicrones a la circulación sanguínea. Ojo que los kilomicrones no pasan por el hígado, sino que se van directo a los tejidos extrahepáticos. En el hígado sintetiza también lipoproteína, fundamentalmente la VLDL. La VLDL contiene, de nuevo, está muy enriquecida en triacilglicéridos, también tiene colesterol y fosfolípidos que se asocian a las proteínas que se sintetizan a nivel del hígado, varias apoproteínas importantes como la E, la C2 y la B100. Entonces, este conglomerado de VLDL que contiene lípidos y proteínas ahora va a ser, llega al sistema del Golgi y de ahí pasa al sistema de vesículas secretoras, y lo que permite la exportación
desde el hígado a las VLDL, las cuales ahora viajan a través del plasma y llevan su carga de triacilglicéridos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chiquillos? ¿Tienen alguna duda? Parece que no. Bien. Una cuestión bien importante es que ya les dije que cuando hablamos de lipoproteínas de vía exógena, que contienen fundamentalmente los lípidos que vienen de la dieta y que se han incorporado en kilomicrones, y la vía endógena, que contiene fundamentalmente los triacilglicéridos y el colesterol sintetizado en el hígado. El intestino produce el kilomicrón, este va al sistema de la linfa, de ahí pasa al plasma. Y fíjense que aquí el kilomicrón tiene asociados unas ciertas lipoproteínas, la lipoproteína A y la B48. No voy a hablar ahora de la función de esta, porque nos vamos a ir centrando en esta diapositiva en la ApoC2. El kilomicrón necesita ApoC2 para realizar su función, pero no adquiere la ApoC2 directamente en los enterocitos donde se sintetiza. El ApoC2 lo obtiene de otras lipoproteínas que también están viajando a través del plasma. Eso significa que la apolipoproteína C2 se le pega al kilomicrón durante su viaje a través del plasma. No he detallado cómo ocurre este proceso, porque más que ustedes entiendan cómo ocurre la asociación, lo que me interesa es que les quede la idea de que la ApoC2 se adiciona al kilomicrón cuando está viajando por el plasma. Lo mismo pasa, bueno, una cosa distinta pasa con la VLDL, porque la VLDL nace con la ApoC2 ya unida y viaja por el plasma. Ahora, ¿por qué es tan importante la ApoC2? Es importante porque la ApoC2, que es una apoproteína que ustedes van a encontrar asociada a la superficie de kilomicrón y VLDL, permite, primero que nada, el reconocimiento del kilomicrón a la lipoproteína lipasa. Recuerden que la lipoproteína lipasa está asociada a la membrana, a la membrana o mejor dicho, a la parte interna de la membrana que recubre el capilar. Entonces, en el endotelio. Entonces, el endotelio une a la lipoproteína lipasa. Cuando viene el kilomicrón que porta el ApoC2, la lipoproteína se une a la lipoproteína lipasa, el kilomicrón se une a la lipoproteína lipasa a través de la ApoC2. Entonces aquí tenemos dos tejidos, el músculo y el tejido adiposo. Cuando el kilomicrón se une a la lipoproteína lipasa de estos tejidos a través de la ApoC2, ocurren dos eventos importantes en relación a la lipoproteína lipasa. Primero que nada, la lipoproteína lipasa se estimula por la asociación de la ApoC2, estimula su actividad enzimática, y ahora la lipoproteína lipasa va a hidrolizar los triacilglicéridos contenidos en el interior del kilomicrón. Se van a generar ácidos grasos libres y estos van a entrar, en este caso, al músculo. El tejido adiposo es también un blanco importante de kilomicrones y VLDL, porque ustedes saben, el tejido adiposo, los adipocitos, son
es el único tejido del organismo que puede guardar en forma de reserva triaciclicéridos. Esto significa que, de nuevo, aquí ocurre la asociación del kilomicrón a la lipoproteína lipasa a través de la ApoC2. La lipoproteína lipasa estimula su actividad e hidroliza los triaciclicéridos, generando, en este caso, ácidos grasos libres que a través de transportadores entran al tejido adiposo. En el tejido adiposo, los ácidos grasos libres van a ser reesterificados para formar nuevamente triaciclicéridos. En el músculo, los ácidos grasos libres van a ser oxidados en las mitocondrias de estos tejidos a través del proceso de beta-oxidación para obtener energía. Entonces, el destino de los ácidos grasos libres es algo distinto. En el tejido adiposo, los ácidos grasos libres son reesterificados como triaciclicéridos y que se guardan como grasa de reserva, mientras tanto que en otros tejidos como el músculo esquelético, el corazón, por ejemplo, van a ser beta-oxidados para obtener energía. Lo mismo pasa con los VLDL. Los VLDL se enganchan a la lipoproteína lipasa a través de la ApoC2. La ApoC2 cataliza la hidrólisis de los triaciclicéridos contenidos en las VLDL, lo que permite el ingreso de los ácidos grasos al músculo, en este caso señalado, y también al tejido adiposo. Los ácidos grasos se esterifican en el tejido adiposo y forman triaciclicéridos que se guardan como lípidos de reserva, mientras tanto que en otros tejidos como el músculo, podría ser músculo esquelético o también músculo cardíaco, son fuentes de energía porque son beta oxidados. Ahora, después de un tiempo de andar los kilomicrones y entregar su carga de triaciclicéridos en forma de ácidos grasos a los tejidos extrahepáticos, los kilomicrones pierden su carga de triaciclicéridos y reciben el nombre de kilomicrones remanentes. Ahora, los kilomicrones remanentes, a través de la ApoE, que reconoce, tengo una diapositiva donde les muestro esto más en detalle, pero vayan adquiriendo ya la idea, a través de la ApoE, reconocen los hepatocitos, se unen a los hepatocitos y son endocitados en el hígado. La endocitosis involucra la entrada completa del kilomicrón remanente. El kilomicrón remanente entra al interior de los hepatocitos, donde es degradado. Y la carga de colesterol es entregada al hígado. Con los VLDL ocurre algo más complicado, porque a medida que pierden su carga de triaciclicéridos, porque los entregan en forma de ácidos grasos a los tejidos señalados acá, a los tejidos extrahepáticos fundamentalmente, sufren una modificación a IDL o VLDL remanente, y finalmente, cuando el IDL o VLDL remanente pierde la ApoE, se transforma en LDL. Tanto la apoproteína B100 como la apoproteína E son importantes para que los VLDL y también los VLDL remanentes puedan ser endocitados a nivel hepático. El problema es que cuando la IDL o VLDL remanente pierde la ApoE, se queda solo con la ApoB100. Por lo tanto, esto produce una disminución muy significativa en el LDL. Cuando se produce la transformación de VLDL remanente o IDL a LDL, se queda únicamente con la ApoB100.
Y si bien es cierto, el LDL que tiene unida a ApoB100 puede eventualmente ser endocitada a nivel del hígado, resulta que por el hecho de haber perdido la ApoE, la cinética de reconocimiento por los receptores de LDL del hígado disminuye significativamente, muy significativamente. Y esto hace que las LDL continúen mucho tiempo en el plasma dando vuelta, y cuando hacen esto, lo que ocurre es que las LDL, a través de la B100, de la ApoB100, van a ser endocitados por tejidos extrahepáticos, y lo que hace que las LDL se transformen fundamentalmente en transportadores de colesterol. El transporte de colesterol a los tejidos extrahepáticos por las LDL involucra la endocitosis completa de la lipoproteína. Como les dije, tengo una diapositiva donde aparece esto más en detalle, así que lo van a entender mejor. En este sentido, entonces, las LDL se transforman, debido a su vida media más larga que el resto de las mencionadas en esta parte de la diapositiva, se transforman en transportadores de colesterol a los tejidos extrahepáticos. Obviamente, el hígado también tiene receptores. Por lo tanto, alguna proporción de LDL también puede entregarle su carga de colesterol al hígado. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, Dime. yo tengo una duda un poquito más macro, pero es Dime. con respecto si hablamos a la vía exógena, como habíamos hablado de la linfa, es como si en esa imagen apareciese, en vez de las venas y las arterias, apareciesen estas cositas verdes, ¿cierto? Las vías Sí, linfáticas. sí. Y con respecto a esta misma vía, cuando hablamos de esto que son los ganglios, los nódulos inflamados, ¿puede ser una causa que se acumulen kilomicrones? Eh, no, los kilomicrones afortunadamente no se acumulan. Eh, eh, Hay una deficiencia asociada al kilomicrón, que es la pérdida de la ApoC2. Por ejemplo, personas que no pueden sintetizar la ApoC2 pueden incrementar la concentración de kilomicrones sanguínea porque no le pueden entregar su carga de triacilglicéridos. Pero lo normal que ocurre es que los kilomicrones entreguen su carga de ácidos grasos libres a los tejidos. Ahora, yo no sé específicamente si, porque no me preocupé de eso cuando he estudiado esta materia, si los kilomicrones remanentes pueden producir algún tipo de fenómeno extra que altere, que se relacione con lo que tú me estás planteando. Sin embargo, te voy a decir que los LDL, como son muy chiquititos, tienen tendencia a traspasar el endotelio de los capilares y los van a encontrar no solamente en el plasma. Y ese es el problema de tener alta concentración de LDL, te lo adelanto al tiro. Resulta que como pueden pasar ¿cómo se llama? Las paredes de los capilares, porque son chiquititas, ustedes las van a encontrar asociadas al espacio extracelular que por ejemplo, rodea el tejido cardíaco, que rodea el tejido cardíaco. Y los macrófagos tienen tendencia a fagocitar los LDL, sobre todo los LDL que son ya muy viejos, y al fagocitarlos, si la carga de LDL es muy grande, o sea, si la concentración plasmática de LDL es muy grande, el fenómeno de fagocitosis
por macrófagos está muy exacerbado. Y lo que ocurre es que cuando los macrófagos han fagocitado muchas LDL, experimentan apoptosis, se mueren y se empiezan a formar unos depósitos de macrófagos muertos con LDL que llevaban lipoproteína. Y estos son los que forman el ateroma. Entonces se empiezan a obstruir los vasos sanguíneos desde afuera hacia adentro. El ateroma se forma fuera de los vasos, de los capilares de los vasos sanguíneos, pero a medida que van creciendo pueden penetrar, romper el vaso sanguíneo, penetrar el vaso sanguíneo y obstruir el vaso sanguíneo. Y en el corazón eso puede ser causa de la generación de una obstrucción, pues, ¿no es cierto? Cuando ya ocurre a nivel de venas más importantes, de arterias más importantes, producen, por ejemplo, en el corazón, una obstrucción de la llegada de sangre oxigenada al corazón y el corazón se empieza a morir. Pues, y ustedes sufren o pueden sufrir un infarto. Cuando pasa en el cerebro, se produce un infarto a nivel cerebral por obstrucción de arterias y venas. El problema la dan las LDL fundamentalmente. ¿Ya? Ah, ya. O sea, la obstrucción a nivel arterial se puede dar tanto por acumulación de colesterol o como este procedimiento que usted indicó ahora, ¿no? No, es el colesterol libre el que se deposita y forma el ateroma. No, es el producto de la fagocitosis de los macrófagos. El No, no, sí, cole- ese proceso se lo entendí. Es que es cuando hablamos del colesterol libre en la sangre, cuando hay mucho colesterol, ¿no tapa la arteria? no, el colesterol es perfectamente soluble. Perdón, el Ah, colesterol que tú encuentras en las arterias está asociado a lipoproteína. Mientras ya. la LDL se mantenga viajando en el plasma no hay problema. El problema ocurre cuando los fagocitos, los macrófagos fagocitan las LDL en la matriz extracelular y se empiezan a formar estos depósitos. Estos depósitos rompen el vaso sanguíneo. Y cuando uno dice que el vaso sanguíneo ha sido obstruido por colesterol, en realidad lo que está diciendo es que estos que llegan a ser precipitados, que se formaron en la matriz extracelular, eh, ingresan a los capilares, por ejemplo, desde fuera y los tapan, los obstruyen. ¿Me entiendes tú? No es directamente el colesterol asociado a las lipoproteínas que están viajando a través del plasma. Es otra cosa, es otro fenómeno. Les voy a mostrar una diapositiva al final de la clase para que vean eso. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Porque es importante. Bueno, en cuanto, para que se den cuenta, aquí se muestra la estructura de un capilar, esta, esta cosa que aparece acá, simplemente es la estructura del capilar, es del vaso sanguíneo, la pared del vaso sanguíneo, y fíjense que a la pared del vaso sanguíneo, ustedes van a encontrar la lipoproteína lipasa. Ahora la lipoproteína lipasa no está pegada directamente a la pared del vaso sanguíneo, sino que lo hace a través de otras estructuras, fundamentalmente proteoglicanos de paransulfato, no les voy a dar el detalle, y también estos glicosilfosfatidilinositoles que están anclados a la pared del vaso sanguíneo. Estos permiten que la lipoproteína se enganche, que la lipoproteína se enganche a la pared del vaso sanguíneo, y ahora la lipoproteína lipasa, que tiene una estructura dimérica. Fíjense que aquí les muestro yo dos lipoproteínas lipasas que se asocian entre ellas formando este lípido. Esta estructura, la lipoproteína lipasa, a la cual se asocia la ApoC2 del kilomicrón o la VLDL. Entonces, cuando llega a la VLDL, se engancha a través de la ApoC2, que está en la superficie del kilomicrón o la VLDL, a la lipoproteína lipasa. La ApoC2, al unirse
estimula la actividad lipoproteína lipasa, y la lipoproteína lipasa ahora empieza a hidrolizar los triacilglicéridos, generando ácidos grasos libres, FFA en inglés. Estos ácidos grasos libres que a través de transportadoras ahora pasan y llegan a la matriz extracelular, y de ahí, por sistemas de transporte, llegan al interior de los tejidos. Por ejemplo, los adipocitos, como les dije yo, los miocitos, que pueden ser del tejido fundamentalmente como ejemplo del músculo esquelético, y también las células del corazón. En el caso del corazón son los miocitos. Entonces, de esta manera los ácidos grasos libres entran a los tejidos. Y estos ácidos grasos libres van a ser fundamentalmente utilizados por los músculos, recuerden que hay por lo menos 3 tipos de músculos, por el músculo para obtener energía a través de beta oxidación, y en el caso del tejido adiposo, les dije yo, los adipocitos van a ser vueltas a esterificar para ser guardados como triacilglicéridos. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien. Yo creo que esto les da una idea. Esto es más o menos lo mismo, solamente que a detalle más macro. Aquí se muestra el kilomicrón o la VLDL, que transporta triacilglicéridos, que se asocia a la lipoproteína lipasa a través de la ApoC2, y que a través de la hidrólisis que permite la lipoproteína lipasa hidrolizar los triacilglicéridos y generar ácidos grasos libres, los que ahora llegan y penetran al tejido muscular, y en su interior van a ser oxidados para obtener energía. En el caso del tejido adiposo, ya se los he dicho varias veces, el tejido adiposo esterifica estos ácidos grasos libres, forma nuevamente triacilglicéridos, y estos triacilglicéridos son guardados como gota de grasa en el tejido adiposo. Bien. Ya. Esta diapositiva parece terriblemente difícil y complicada, pero no lo es tanto si ustedes siguen la explicación que yo les voy a dar ahora. Me voy a ir lento, tenemos tiempo de más, así que para que me puedan entender por qué es importante lo que les voy a mencionar ahora. Vamos entrando, como ustedes se están dando cuenta, cada vez más en detalle en el mundo de estas lipoproteínas. Bueno, ya les dije, el intestino delgado genera, produce los kilomicrones, que a través de la linfa llegan al sistema circulatorio, bypassean el hígado y van a entregar su carga de triacilglicéridos a los tejidos extrahepáticos. Aquí aparecen los kilomicrones con la B48 y la ApoA, una de las apoproteínas de tipo A. Fíjense que tanto los kilomicrones como los VLDL pueden intercambiar lípidos, ya les voy a mostrar cómo, pueden intercambiar lípidos con las HDL. Todavía ni siquiera les he hablado de la función de la HDL, así que la vamos a dejar aquí nomás como una caja negra. Lo que me interesa es, para que cuando estudien la materia entiendan, lo que indica esta flecha es que ocurre intercambio de lípidos entre las HDL y los kilomicrones. Este fenómeno implica que fundamentalmente los triacilglicéridos le entregan algo de, los kilomicrones le entregan algo de triacilglicéridos a las HDL, mientras tanto que las HDL le devuelven el favor pasándole un poco de colesterol a los kilomicrones. Ahora, una cuestión importante, y tal vez más importante que lo que acabo de decir,
es que el kilomicrón, en su viaje por el plasma, adquiere la ApoC2. Esta C en realidad es la ApoC2, la que reconoce la lipoproteína lipasa y permite que la lipoproteína lipasa pueda hidrolizar los triacilglicéridos. Ya les conté cómo ocurre esto. Los triacilglicéridos se hidrolizan en ácidos grasos libres que entran a los tejidos y obviamente también generan glicerol, que el glicerol es una molécula chiquitita, es muy soluble en el plasma, no necesita ningún sistema de transporte especial, por lo que puede ser utilizado en ciertas situaciones para realizar, por ejemplo, gluconeogénesis. Ustedes ya conocen, han visto la importancia que tiene el glicerol en la gluconeogénesis. Fíjense, chiquillos, de que el kilomicrón, a medida que pierde su carga de triacilglicéridos, se transforma en lo que se conoce como remanente de kilomicrón. Otra apoproteína que el kilomicrón adquiere durante su viaje por el plasma es la ApoE, la apoproteína E. Yo les dije que la apoproteína E, junto con la ApoB100, son muy importantes porque son reconocidas por los receptores de LDL. Así se llaman. Entonces, los kilomicrones remanentes, que tienen ya muy poco triacilglicérido y harto colesterol, portan la ApoE, y esta ApoE permite que el llamado remanente de kilomicrón pueda ser endocitado por el hígado a través, o por los hepatocitos, a través de los llamados receptores de LDL. Los receptores de LDL tienen este nombre que es histórico porque se descubrieron asociados a la endocitosis de las LDL, pero hoy día se sabe que además son fundamentales para la endocitosis en el hígado, por ejemplo, de los kilomicrones remanentes. Todo esto gracias a la apoproteína E. Si la apoproteína E no está en el kilomicrón remanente, el kilomicrón no reconoce el receptor de lipoproteína. Ustedes se acuerdan, deben haber visto en biología celular los receptores de clatrina, ¿no es cierto?, que forman estas estructuras a nivel de las membranas. Resulta que estos son estos receptores están asociados a estas fosas que se forman en las membranas y que permiten la endocitosis de una partícula relativamente grande como esta. El kilomicrón remanente es endocitado y es degradado en el interior de los hepatocitos. Libera colesterol y libera lo que le quedaba de ácidos grasos, que probablemente va a ser bastante poco comparado con la cantidad que tenía cuando se sintetizó recién el kilomicrón. Ahora, el colesterol que reingresa o que ingresa al hígado puede ser utilizado por el hígado, por ejemplo, para sintetizar sales biliares. Algo que no les comenté en la clase anterior, cuando revisamos el metabolismo de colesterol, es que el colesterol no tiene una vida propiamente tal, una vía metabólica de oxidación, de degradación, como otros compuestos asociados al metabolismo tienen. El colesterol a nivel hepático se utiliza como precursor de la síntesis de las sales biliares, las cuales no se guardan en el hígado, ustedes lo saben, sino que van a dar a la vesícula biliar. Y la vesícula biliar libera estas sales biliares al tejido, al intestino, para permitir la digestión de los lípidos que vienen desde fuera del sistema, a través del intestino. Entonces, fíjense que esta es una forma por la cual los kilomicrones
llevan su carga de colesterol desde que viene de la dieta finalmente al hígado. Entonces, esta es la forma por la cual el colesterol exógeno ingresa básicamente al hígado. ¿Ya? Fíjense que aquí lo único que hemos destacado son kilomicrones, triacilglicéridos, intercambio de apoproteínas, entrada de los ácidos grasos libres en tejido extrahepático, disminución de carga de triacilglicéridos, incremento de la concentración de colesterol, porque se va perdiendo la carga de triacilglicéridos, lo que permite finalmente que este colesterol, que se encuentra asociado a el kilomicrón remanente, pueda ser llevado al hígado. ¿Alguna duda con respecto a esto? Parece que no. Chiquillos, yo sé que esta materia es difícil, pero hay que pasarla. Hay que pasarla. Así que estudien esta materia y estudienla bien. Profe, Dime. disculpe que ahora le diga que una duda que me nace. ¿Sí? Entonces, el colesterol que se adquiere en esto de los kilomicrones al inicio, la única baja que puede haber es cuando se intercambia con el HDL. No, en realidad los kilomicrones intercambian con HDL fundamentalmente triacilglicéridos. Sí. El único intercambio ocurre a este nivel. El único intercambio, está bien lo que tú me estás diciendo. Ya les voy a mostrar una diapositiva donde te va a quedar bastante más claro eso. Pero eso es básicamente lo que ocurre. Te va a quedar mucho más clara la respuesta a tu pregunta cuando veamos esa diapositiva. Así que voy a esperar a que lleguemos. No estamos tan lejos. Profe, Dime. antes, ¿cuál es el receptor que reconoce al kilomicrón remanente? El receptor de LDL. Ah, ya, eso. El Gracias. receptor de LDL, sí. Que a esta altura es el puro nombre, porque de LDL hay muy poco, no hemos visto nada de LDL, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa con las VLDL? Las VLDL también portan, bueno, adquieren ya desde el inicio la ApoC2, no la ganan durante su viaje como los kilomicrones. Tienen ApoB100 y ApoE. Ahora los VLDL lo que hacen básicamente es entregar ácidos grasos que están esterificados como triacilglicéridos a los tejidos extrahepáticos. Lo mismo que pasa a nivel de los kilomicrones, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que el VLDL tiene ApoE y también tiene ApoB100. Bueno, y ApoC2, obviamente, porque si el VLDL no tiene ApoC2, no puede entregar su carga de ácidos grasos que han sido transportados como triacilglicéridos. Entonces, producto de la acción de la lipoproteína lipasa, se generan ácidos grasos libres que entran a los tejidos extrahepáticos y además se libera glicerol. El glicerol puede ser utilizado, por ejemplo, ya se los dije, por el hígado para gluconeogénesis. Si es que estuviésemos en una hipoglicemia. ¿Qué pasa con la VLDL? Cuando la VLDL, fíjense, pierde su ApoC2 porque se la entrega a la HDL, y esto tiene enormes consecuencias para la HDL y van a poder entender algo que vamos a explicar hacia el final.
resulta que se transforman en VLDL remanentes o IDL. Las IDL todavía tienen la ApoB100 y la ApoE, ¿ya? Todavía tienen la ApoB100 y la ApoE. Eso significa que alguna proporción, tanto de VLDL como de VLDL remanentes, pueden ser endocitadas o por el hígado o por tejido extrahepático. Sin embargo, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, cuando la VLDL remanente pierde la ApoE, y eso fue lo que les traté de explicarles delante, se queda con la pura ApoB100, lo que disminuye mucho, lo que aumenta mucho la vida media de la LDL con respecto a las VLDL y las IDL. ¿Qué significa en la práctica? Que como no hay ApoE, la cinética de entrada a través del receptor de LDL se ve disminuida. Esto le permite a la LDL mantenerse más tiempo viajando en el plasma. Y esto hace, y es la principal explicación que se da para entender, por qué la LDL realiza una función de entregar colesterol a los tejidos extrahepáticos. El hecho de que la LDL tenga una vida media más larga que las lipoproteínas que lo originaron, hace que la LDL, además más pequeñita, pueda viajar más tiempo a través del plasma. Entonces se entretiene entregando colesterol, pero para que ocurra la entrega de colesterol por la LDL a un tejido extrahepático, esta lipoproteína debe ser endocitada por las células de los tejidos extrahepáticos. Y para que haya endocitosis, el receptor de LDL debe reconocer la ApoB100 de la LDL, si no la LDL no es endocitada. Entonces cuando la LDL es endocitada, es degradada y permite la internalización del colesterol, que inicialmente fue sintetizado a nivel hepático. Ahora, también parte de las LDL con su carga de colesterol, pueden ir al hígado y ser endocitados en el hígado y entregar esta carga de colesterol al tejido hepático. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Voy a mirar la hora. Son las 4:30. ¿Quieren que les dé un tiempo de descanso? ¿O no? Sí, profe, por favor. Ya. Entonces, quedamos acá. Vamos a hablar ahora más específicamente de las LDL y las HDL. Ya, hemos terminado entonces la primera parte de la clase. Ya les voy a dar 20 minutos. Profe, Dime. antes de que se vaya, una pregunta, nada que ver. ¿Usted cree que las pruebas estén listas para hoy día? Estoy esperando que me las mande nuevamente el SEA. Lo que pasa es que la corregí. Y había un error en la corrección, en un par de preguntas, entonces se las tuve que mandar para que me manden la lista, para que me manden de nuevo la prueba corregida, porque no se las podía entregar como estaba. Pero yo por lo menos ya terminé de revisarlo. No se eliminó ninguna pregunta, así que la prueba se queda con las 48. Apenas esta gente del SEA me la mande de nuevo, se las publico, ¿ya? Voy a tratar voy a insistir hoy día porque yo no sé por qué se han demorado tanto si ya se las mandé ayer al mediodía, ¿no? Y todavía no me mandan la prueba de corregir. ¿Sí? Sí, profe.
Profe, y lo otro es que usted habló de unos alumnos que dejaron la cámara en la prueba. ¿Usted ya se Bueno, contactó con ellos? sí, yo hablé de dos tipos de alumnos. Todavía no me he contactado Ujú. porque no, el problema fundamental es que los estudiantes de la prueba sin cámara, eso no, eso ya lo conversé con la escuela. Lo otro es bastante menor. En realidad, Ah, ya. no les voy a invalidar la prueba porque se pararon 2 o 3 veces, pero sí les voy a insistir en que yo sé, de repente ustedes están dando la prueba y les dan ganas de ir al baño, eso no tiene ningún problema. Pero avísenle a la mesa del SEA para que el SEA lo registre, ¿ya? Ah, ya, ya. Sí, Para es que, que a mí me pasó en la prueba que yo la dejé una vez, por eso le preguntaba. eh, no, no se preocupen por eso, no, no va a haber ninguna sanción ni nada, porque que se paren 2 o 3 veces no implica demasiado. Además que esos alumnos tienen buena nota. Pero lo que me preocupa es que lo que no puede ocurrir, chiquillos, es que no tengan cámara habilitada en el computador. Yo ya lo conversé con la escuela. Si hay algún problema con los computadores de algunos de ustedes, para tratar de ayudarlos y que tengan la cámara, porque no, si no, no tiene ningún sentido hacer las pruebas por el SEA. No sé si me entienden. Sí, gracias, profe. Ya. No, no se hagan problema por eso. Lo que pasa es que es, eh, es como para que pongan atención y me ponen más atención cuando uno manda esos emails así tremendo, ¿ya? Ya. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, es que tengo una dudita respecto a esta misma diapo. Entonces, cuando estamos ahí en el proceso de la Perdón. BLDR reconocida por la Lipasa, es ¿Sí? como que la HDL le presta la A por encima C y después se la devuelve al tiro. Es como un intercambio rápido. Más bien al revés, la BLDL le pasa la APOC a la HDL. Ah, es que como justo ahí en la flechita de arriba Sí, no, es sale que, como mira, de la H. el BLDL, mira, es que la, la BLDL, sí, es que se intercambian apoproteínas, se intercambian, Ah, pero, ya. O sea, ya, no es pero que, no es que pierda, sino que puede intercambiar la misma que tiene. puede intercambiar las mismas que tiene. Este intercambio ocurre cuando colisionan, pero yo Ya, no me interesa el detalle que ustedes se sepan que tal va para allá o tal va para acá, porque eso no es lo más importante de la clase, ¿me entiendes tú? no Es que entiendo. sepan de que hay intercambio de apoproteínas, porque eso tiene importancia para la génesis de la HDL, ¿ya? Pero eso me lo vas a entender claramente cuando hayamos llegado a ella. Ya, pues entonces, a partir de ahora, les voy a dar 20 minutos.